Buenos días, Iglesia Brave, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno. ¿Qué tal estos últimos días? Sin mucha lluvia. En algunos lados, ¿verdad? Mire, hablaba ayer con mi esposa, que dicho sea de paso, no pudo estar acá, regresó de Guatemala, como ustedes sabían, estaba allá esta semana. Pero lastimosamente la casa donde estuvo había mold, y eso afectó mucho su salud. Entonces no pudo venir hoy. Por eso no la ven hoy acá. Pero hablaba con ella ayer que nunca en mi vida, y miren que he vivido en varios países, pero nunca en mi vida había estado en un lugar donde caía tanto granizo como aquí. Es increíble. Una media lloviznita y ya está cayendo el granizo, como el tamaño de las pelotas de ping pong, ¿verdad? Lo bueno es que no nos cae encima, porque si no imagínense. Pues bien, familia, si es primera vez que nos visitas, qué bueno que estás con nosotros. Mi nombre es Luis Peralta, parte del equipo de pastores en esta iglesia. Si tienes tu Biblia, continuamos estudiando el Salmo 51. Abre tu Biblia en el Salmo 51. Si no tienes una Biblia, levanta la mano. Con gusto te prestamos una. Es importantísimo que tengas una Biblia contigo. Es necesario que tengas una Biblia contigo. Ábrela tu Biblia en el Salmo 51. ¿Quieres una Biblia? Levanta la mano y con mucho gusto te prestamos una. Vamos a ver dos grupos de versículos en este Salmo el día de hoy. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 2 y luego nos vamos a saltar al versículo 7 y al versículo 8. Si estuviste acá la semana pasada o viste la predicación en nuestro canal de YouTube, la semana pasada vimos del versículo 3 al 6. Hoy vamos a ver del 1 y el 2 y el 7 y el 8. Amén. ¿Lo tienes? Cuando lo tengas dime listo. Vamos a leer juntos versículos 1, 2 y luego el 7 y el 8. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy acá y de abrirla, Señor, y de estudiarla. Padre, por favor, dirige nuestras vidas, dirige nuestra mente, dirige nuestro corazón y permítenos, Señor, entender lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo cumpla su función en nuestra vida, y si hay pecado seamos confrontados y que podamos correr inmediatamente a tus pies para encontrar misericordia. Esa misericordia que solo tú nos puedes dar, esa misericordia que es nueva cada mañana. Gracias por eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mira, la semana pasada vimos algunos aspectos de la vida de David. ¿Te recuerdas? Vimos las razones que lo llevaron a escribir este salmo. Este Salmo 51 se le considera también como un salmo de penitencia o de arrepentimiento. Es un salmo que es fruto o el producto de la confrontación. Estoy tratando de recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, de la confrontación que hizo el profeta Natán con David y su pecado. ¿Te recuerdas? Cuando David tendría que haber estado en la guerra junto con todos los otros reyes, David se quedó muy cómodo en casa. ¿Y cómo lo aplicamos a nuestra vida? Que hay momentos en los que tenemos que estar haciendo lo que Dios nos llama a hacer, pero es más cómodo quedarnos en casa. Y sabes, hay riesgo cuando hacemos eso. David cayó en ese riesgo. Fruto de eso subió a la azotea y ya ustedes conocen el resto de la historia. Vio a Betsabé, la vio bañarse desnuda, etcétera, etcétera, etcétera. Se convirtió en adúltero, en mentiroso y en asesino. Natán viene, lo confronta, y ahí, fruto de esto, aproximadamente 1 o 2 años después, se escribe este salmo. Y ya vimos lo que hizo el salmista David la semana pasada. Empezó reconociendo su pecado. Contra ti, solo contra ti he pecado. Todo lo que he hecho es un pecado en contra tuya. Reconoció su pecado. No le echó la culpa a Betsabé, no le echó la culpa a nadie más. Reconoció, es mi pecado, es mi consecuencia, es lo que soy. Y luego, después de que reconoce su pecado, reconoce que traicionó a aquel que le había dado todo. Mi pecado es una traición contra ti, Señor.
solo contra ti solamente he pecado. Lo has dado todo por mí, Dios, y te traiciono con un pecado, pecando de esta manera. Reconoce su pecado, reconoce que a quien traicionó, pero también viene y reconoce o entiende que la justicia de Dios es perfecta. Me has hecho vivir todo esto. Mi hijo se enferma, mi hijo muere. Es tu justicia, Señor, y te doy gracias por eso. No se puso a pelear con Dios. Muchos de nosotros hacemos eso. Empezamos a vivir consecuencias de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, y cuando las empezamos a vivir, ¿qué es lo primero que hacemos? Dios es injusto, Dios es el malo, Dios es el culpable. Y les contaba la semana pasada la historia de mi papá. Pero él viene y entiende, David entiende que la justicia de Dios es perfecta. Y al final, en el pasaje que vimos la semana pasada, David recuerda los anhelos de Dios. Quieres estar en intimidad conmigo, quieres que camine cerca de ti, anhelo estar ahí. Y sabes, debido a que David hace todo eso, en los versículos anteriores, del 3 al 6 que vimos la semana pasada, ahora entramos en un punto donde David empieza a dar pasos. Y sabes, uno de los primeros pasos que David da después de reconocer su pecado, reconocer a quien había traicionado, reconocer la justicia de Dios, recordar el anhelo de Dios, David buscó la misericordia de Dios. En lugar de pelearse con Dios, David buscó la misericordia de Dios. ¿Lo tienes en el versículo 1? David se acerca y dice en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, ten piedad de mí, compadécete de mí. David dejó de justificar o racionalizar su pecado. David vio su pecado y se vio a sí mismo como lo que él era frente a la santidad de Dios. ¿Sabes? Mientras tú y yo no nos veamos frente a la palabra, no nos veamos en el espejo de la palabra de Dios, siempre vamos a culpar a alguien más por nuestros errores. Siempre vamos a culpar a alguien más por la forma en que vivimos. Siempre vamos a culpar a alguien más por nuestro pecado. Mira, es tan común, yo he escuchado eso. Es que, ¿ya viste cómo se visten las hermanas? Y después no quieren que las vean. Después no quieren que las toquen. Y empezamos a echar la culpa a alguien más, cuando eso es fruto de mi concupiscencia. Porque independientemente de cómo se vista la hermana, yo puedo voltear la cara para otro lado. No tengo por qué voltearla a ver. Pero es más fácil echar la culpa. Y eso es un ejemplo tonto de muchos que vivimos. Y sabes, mientras no veamos nuestra vida ante la palabra de Dios, no vamos a poder buscar esa misericordia de Dios. David lo vio de esa manera, y debido a que lo vio de esa manera, David buscó la misericordia de Dios. Dejó de racionalizar. Y sabes, cuando David le dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, lo que David está haciendo es, está suplicando. ¿En qué momento suplicas? ¿Has suplicado alguna vez por algo? ¿Has suplicado alguna vez por algo? Amén. ¿Quieres ver una súplica real, genuina, verdadera, desesperada? Ve a la sala de emergencia en un hospital de niños. Cuando al papá le dicen su niño tiene cáncer, cuando al papá le dicen su niño no van a ser vivo, cuando al papá le dicen su niño va a sufrir, vas a ver a los papás suplicando como nunca en su vida lo han hecho. Y eso implica lo que David está haciendo acá: ten piedad de mí. Pero no vas a poder suplicar de esa manera hasta el momento en que entiendas que no tienes derecho a nada. Cuando entiendes que lo único a lo que tengo derecho es a la ira de Dios, a la justicia de Dios y a vivir las consecuencias de mi pecado, no voy a suplicar. Cuando ya me veo entre la espada y la pared, de que aquí ya no hay de otra, Señor. Ya entendí que solo contra ti he pecado, entonces puedo buscar tu misericordia. Puedo llegar a tus pies y decir: ten piedad de mí. Puedo suplicar. Y la pregunta es: ¿has suplicado a Dios por misericordia alguna vez en tu vida? Porque mira, la única manera de poder suplicar a Dios por esa piedad, como lo hizo David, de buscar la misericordia de Dios, es cuando te das cuenta que no tienes otra opción. Lucas 15 nos habla la historia del hijo pródigo, ¿te recuerdas? De este hijo que le dice al papá: ¿cómo quisiera que estuvieras muerto?
porque quiero que me des mi herencia. La única manera de recoger la herencia era cuando los padres morían. Pero dame mi herencia ya. En otras palabras, quiero que estés muerto y el hijo va y la pierde y ustedes conocen la historia. Pero llega un momentito donde el hijo reconoce su pecado y toma la decisión de buscar la misericordia del padre. ¿Sabes por qué el hijo regresó al padre? Primero entendió su pecado, pero también el hijo conocía el corazón del padre. Mi padre es justo en todos sus juicios. La justicia de mi padre es real, es verdadera, es legítima. Puedo llegar a él. Lo mismo hizo David. Cuando él entendió, buscó la misericordia de Dios porque conocía el corazón de Dios. Sé que si vuelvo a Dios, alcanzo misericordia. ¿Conoces el corazón de tu papá? ¿Conoces el corazón de tu padre? Porque mira, a veces nos cuesta, cuando pecamos, nos cuesta volver a Dios. Nos es más fácil rechazar a Dios, darle la espalda a Dios, que volver a Dios. Pero cuando empezamos a buscar la misericordia de Dios, lo hacemos porque entendemos cuál es el corazón del Padre. Y sabes, el corazón del Padre, el corazón de Dios, aun cuando también es fuego consumidor, es un corazón que nos da misericordia, se extiende en misericordia. Sabes, misericordia no es otra cosa más que no recibir lo que merezco. En mi pecado merezco la separación eterna de Dios en el infierno. Porque dicho sea de paso, no hay término medio, no hay purgatorio. O es cielo o es infierno. En la justicia de Dios, debido a mi pecado, merezco la separación eterna de Dios. Pero en su misericordia, Él no me da eso. Y cuando yo entiendo que el corazón de Dios, el corazón de mi Padre es misericordioso, cuando peco, rápido corro a sus pies. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Contra ti, solo contra ti he pecado. Ya no soy digno ni de que me llames hijo. Esa fue la actitud del hijo pródigo, ¿recuerdan? Mira, hazme como cualquiera de tus jornaleros, cualquiera de tus empleados, cualquiera de tus trabajadores. Eso es lo que merezco, papá. Eso es lo que merezco. Pero el corazón compasivo y misericordioso del Padre, ¿qué fue lo que hizo con el hijo? Ni siquiera le permitió al hijo hablar. El hijo pensaba decirle eso. Y cuando el padre lo vio a la distancia, el padre corrió hacia él, lo abraza en medio de su suciedad, en medio de su mal olor, lo besa, le da vestido nuevo, le pone anillo, hace fiesta. ¿Sabes? La misericordia de Dios es eterna, la misericordia de Dios es real. Y no importa lo feo, lo sucio, lo maloliente de tu pecado, Dios no nos rechaza. Dios está como el padre en el hijo pródigo a la puerta esperando. ¿Cuándo viene a mí? ¿Cuándo vendrá a mí? ¿Será que hoy vuelve? ¿Será que hoy vuelve? ¿Será que hoy vuelve? Y cuando ve la disposición en tu corazón de buscarle, Él corre a ti y te rescata. Esa fue la actitud de David. David buscó la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Ahora me llama la atención porque al estudiar este mismo pasaje en el idioma original, ¿sabes lo que básicamente está diciendo el salmista David? Dice, conforme a la grandeza de tus tiernas misericordias. Ten piedad de mí conforme a la grandeza de tus tiernas misericordias. ¿Entiendes eso? ¿Ves la forma en que David está viendo a Dios? Sí, Dios, eres justo. Eres amor y eres fuego consumidor, pero eres tierno, eres misericordioso, conforme a la grandeza de tus tiernas misericordias. Y luego dice, conforme a tu pacto de lealtad. Eres leal. Eres leal. Si me buscas, me encuentras, dijo Dios. Eso es un pacto que Dios hizo con nosotros. Eres leal a tu pacto y por eso vengo a ti, Señor. Ten piedad de mí. Iglesia, no importa tu pecado, puedes correr a Dios hoy. Aquí estoy, Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Y sabes, la súplica de David no es solo por el perdón. David también buscó la limpieza total. Señor, contra ti he pecado. Y luego termina, el versículo 1 termina diciendo, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que dice el versículo 1 y 2.
Dios nos perdona. Dios te perdona. ¿Sabías eso? Cuando Dios te perdonó, te perdonó. Si aún crees que Dios no te ha perdonado, ven a Él y pídele perdón. ¿Y sabes qué? Dios te perdona. Borra, le dice, borra de mí mis transgresiones, mis pecados, mis fallas, mi impiedad. Borra de mí todo lo que he hecho en lo cual te he ofendido. Ahora, cuidado, iglesia, porque muchas veces nosotros nos juzgamos más duro de lo que Dios nos juzga. Cuando yo vengo a Dios a través de Jesús y le pido perdón, Dios me perdona. ¿Lo crees? Lo creo, y a veces sigo viviendo en mis pecados pasados. ¿Te ha pasado? Honestidad en la iglesia, no levantes la mano, a lo mejor solo a mí. Ay, sí, Señor, aquí estoy, sé que tú me amas, pero recuerdo lo que hice, no me deja en paz, no me deja avanzar. Sigo siendo indigno, me sigo sintiendo como un gusano. Dios ya me perdonó, pero el recuerdo de mi pecado no me deja avanzar. Nos sentimos indignos, y la súplica de David está aquí, dice: borra mis transgresiones. ¿Qué implica borrar? ¿Entiendes eso? ¿Qué implica borrar? Mira, pedí que me pusieran el pizarrón acá y vamos a ver si logro hacerlo acá un poquito al frente. ¿Te recuerdas cuál fue el último pecado que cometiste? No lo digas. Pero podemos dar ejemplos de pecados comunes en nosotros. ¿Un pecado qué sería? Mentir. Espero que entiendan mis garabatos. Mentir. ¿Qué otro pecado sería? Ira. ¿Qué ira? Murmurar. ¿Será que es pecado murmurar? No, hermano, pues yo solo estaba pidiendo oración por el hermano. ¿Ah? Envidia. Envidia, haraganería. Híjole, trágame otros 3 pizarrones. Ahora, ¿sabes qué es lo tremendo con lo que Jesús ha hecho e hizo en la cruz por ti y por mí? Que cuando yo vine a Él y confesé mi mentira, mi ira, mi murmurar y mi envidia, y más que ira, ¿sabes? Yo pondría odio. Porque el mismo Jesús nos dijo que podemos airarnos, pero que no pequemos. Mi ira se convierte en pecado cuando empiezo a odiar a la persona. Yo no odio a nadie, pastor, de veras. Cada vez que es que lo que me hizo no se lo perdono y lo rechazo. Eso es odio. Te aviso. Ahora, ¿sabes qué es lo que hace Dios con todo eso? Lo que ha hecho Cristo es increíble. El antiguo pacto, cada vez que cometíamos pecados en el antiguo pacto, una vez al año o frecuentemente había que estar presentando sacrificios por nuestros pecados. ¿Qué implica eso? El sacrificio se rociaba sangre, y el sacrificio lo único que hacía era esto. ¿Borré los pecados? ¿Qué hice? Los tapé, los cubrí, el pecado seguía ahí. Pero sabes, David le dice a Dios: mira, Señor, borra, ¿qué dice? Versículo 1 al final. Borra mis transgresiones. ¿Y sabes por qué se lo dice David? Porque se sentía sucio, se sentía indigno, pero también conocía el corazón de Dios. Conocía quién era Dios. Y en ese proceso, Dios viene y hace esto. ¿Te imaginas? Una cosa es tachar y cubrir el pecado, y otra cosa es borrar el pecado. Son dos cosas diferentes. Los sacrificios en el antiguo pacto solo cubrían el pecado. Pero en el nuevo pacto, debido a la sangre de Cristo, ese sacrificio borra los pecados. Y eso solamente el evangelio lo hace posible. Por eso es que David viene y dice, David aún en este salmo está hablando de manera profética, está diciendo: lávame. Está hablando de lo que venía en el nuevo pacto. Lávame de mis pecados, borra mis transgresiones, límpiame de mi maldad, limpia mi pecado. ¿Sabes? Y cuando David hace eso, no solo busca la limpieza, sino David empieza a buscar
su nueva identidad. David buscó esa nueva identidad. Sí, mi vida era, sí, Señor, mi vida era pecado. Mi vida era pecado. Pero tu sangre no solo cubrió mi pecado, sino lo borró. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Y la única manera de poder llegar a ese punto es cuando, lo que hablábamos la semana pasada, cuando reconoces tu pecado y empiezas a buscar la misericordia de Dios. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora me llama la atención eso, porque empieza a hablarle y le dice: Dios, no solo borra, sino purifícame con hisopo. ¿Sabes? El hisopo era una planta usada por los israelitas. El hisopo no son como los que conocemos ahorita, ¿verdad? Un palito de plástico con un poquito de algodón que lo usamos para un montón de cosas. No voy a entrar en detalles. Pero el hisopo, creo que tenemos una foto ahí de la planta. Esa es la planta del hisopo. El hisopo era una planta que los judíos usaban en los procesos de limpieza y de expiación. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te recuerdas cuando estaban las plagas en Egipto? ¿Cuál fue la última plaga? ¿Recuerdas eso? Yo no estudié muy bien esa parte, ayúdenme. La muerte de los primogénitos. Y Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel: maten un cordero y rocíen la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Pues una planta, ramas de esa planta fue lo que usó el pueblo para rociar la sangre de ese cordero. Y David se recordaba muy bien de eso. Por eso le dice: purifícame con hisopo. Así como guardaste, salvaste, libraste a tu pueblo a través de la sangre rociada con ese hisopo en los dinteles de las casas, así purifícame, límpiame. Y sigue hablando el salmista David de manera profética en cuanto a todo lo que iba a hacer Jesús. Mira, se convirtió en la primera Pascua, algo que significó y marcó la vida de los judíos en Israel, en Egipto, porque les guardó la vida. Merecían morir. Los primogénitos del pueblo hebreo merecían morir igual que el de los egipcios. Sin embargo, Dios se extendió en misericordia, les salvó la vida, les dio una nueva oportunidad. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos recuerda y nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es necesario que haya derramamiento de sangre. Un derramar constante. Pero ¿sabes? Esos días del derramamiento constante terminaron, llegaron hasta Cristo una vez para todas, un solo sacrificio para todos. Cuando Jesús dijo: consumado es, tu pecado fue eliminado, fue borrado. ¿Es eso permiso para seguir pecando? No. Si sigues pecando, atente, porque consecuencias vienen, y cuando las consecuencias lleguen, en vez de venir llorando acá, ve a los pies de Cristo y pide perdón. Pero ¿sabes? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tristemente, muchos de nosotros todavía vivimos o seguimos viviendo en el antiguo pacto. Peco, pierdo mi salvación. Tengo que arrepentirme y la vuelvo a ganar. Peco y vuelvo a perder. Y la salvación no depende de lo que haga o deje de hacer. Media vez Jesús borró los pecados, los borró. Cuando Él dijo: consumado es, una vez y para siempre. Cuando yo vengo y me rindo a Cristo y acepto y busco la misericordia de Dios, busco la limpieza total en Cristo y busco esa nueva identidad, soy hecho una nueva criatura. La pregunta no es si la pierdes o la ganas, la pregunta es: ¿la tienes? Porque si la tienes, no es porque seas bueno, no es porque hayas dejado de hacer cosas, no es porque seas muy inteligente, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Porque lo hemos estado estudiando en Efesios. A los que antes predestinó, a esos también eligió. Pero tenemos que entender eso. Cuando busco la misericordia de Dios, como lo hizo David, busco esa limpieza total, busco la nueva identidad. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, como dice el versículo 7, y seré más blanco que la nieve.
Todos acá conocemos la nieve, ¿la hemos visto caer? Qué bonito, ¿verdad? Y qué romántico es ver caer la nieve hasta que nos toca salir, limpiarla o manejar en ella. Esa es otra historia. Pero ¿sabías que la nieve no es blanca? Límpiame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabes que la nieve es incolora? La nieve es transparente, es cristalina, no tiene color. Ya toda junta, debido a los efectos que tiene la luz del sol a través de lo cristalino de la nieve, empieza a formar un color. La mezcla de todos los colores hace que se vea blanca, pero es cristalina. ¿Sabes qué es lo que David le está diciendo al Señor? Seré más blanco que la nieve. Mira, yo quiero que mi vida sea más transparente que un copo de nieve. Y la única manera de poder llegar y decirle a Dios que la gente vea en mí lo que realmente soy es cuando busco la misericordia de Dios. Es cuando estoy corriendo a sus pies constantemente. Es cuando dejo de vivir una doble vida. Es cuando empiezo a vivir en integridad y en honestidad para con Cristo. Y no voy a poder hacerlo hasta que no reconozca la gravedad de mi pecado. Y eso es lo que David está haciendo acá. Cuando él se aferra a esa misericordia, él corre a Dios porque conoce el corazón de Dios. Él sabe que Dios borra sus pecados, no solo los cubre, los borra, los elimina, los quita. Y empieza entonces ahora, hazme cristalino como la nieve, hazme blanco como la nieve, hazme transparente. Quiero vivir en esa transparencia, en esa honestidad. Y de nuevo, no importa qué tan feo sea tu pecado. ¿Qué tan feo es tu pecado? No, pastor, yo no he pecado. ¿De veras? Aparte de ser feo, eres mentiroso. No estoy hablando del pecado, no estoy hablando de ti. ¿Qué tan feo es tu pecado? ¿Qué tan maloliente es tu pecado? No importa, no importa la forma tan indigno que tú te puedas ver o sentir. No importa. La misericordia de Dios te alcanza y te quiere dar una vida nueva. La misericordia de Dios quiere hacer de ti una criatura nueva. Mira, en el antiguo pacto los pecados eran solamente cubiertos, pero en el nuevo pacto Dios elimina tu pecado. Por eso es que David está clamando, suplicando: lávame y seré más blanco que la nieve. Porque él entiende la nueva identidad que Cristo le ha dado. Anota esta cita, Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Pero él, dice Hebreos, refiriéndose a Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. ¿Entiendes eso? Un solo sacrificio. ¿Recibiste el perdón que Dios te ha dado? El sacrificio ya fue hecho. Eres perdonado. Pecados pasados, presentes y futuros. ¿A qué me refiero con los futuros? Porque cuando pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Puedo correr a sus pies. Mira, mi salvación y tu salvación no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Por favor, iglesia, tengámoslo claro acá y acá y vivámoslo de esa manera. Esa es la libertad que Cristo me ha dado, que he sido perdonado. Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Un solo sacrificio. No es un sacrificio constante, es un solo sacrificio. ¿Sabes? Después de que él dijo consumado es, dice el versículo en Hebreos capítulo 10 versículo 13, se sentó a la diestra de Dios. Ofreció el sacrificio. ¿Y qué dice? ¿Se sentará? Se sentó. ¿En qué tiempo está hablando? Pasado. Él ya se sentó a la diestra de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí sentado? Aparte de interceder por nosotros, está esperando desde ese momento en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Wow. Él está ahí, él ya lo hizo. Consumado es, extendió su misericordia, nos dio su gracia. Lo único que podemos hacer nosotros es reconocer nuestro pecado y correr a Él. Aquí estoy, Señor, perdóname. Y cuando el álbum de recuerdos de nuestros pecados venga, tengo que recordarme que Él ya me borró. Él ya borró mis pecados, me hizo más limpio, más blanco que la nieve. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es. Las cosas viejas pasaron. Espero entiendan mis garabatos. Antes de Cristo, después de Cristo. Esta era mi vida antes de Cristo. En pecado, en suciedad, enemigo de Dios. Pero un día, Cristo se extiende y me salva. Hace realidad mi salvación. Y a partir de ese momento, hay un después de Cristo. A partir de ese momento empiezo una vida de crecimiento en el Señor. Esta es la misericordia de Dios. De esto es lo que estamos hablando hoy. La misericordia de Dios. ¿Estás buscando la misericordia de Dios? Sí o sí, tenemos que tener esa historia. Mi vida era, pero Jesús, pero busqué a Dios, pero busqué la misericordia de Dios y ahora mi vida es. Si eso no te emociona, iglesia, yo no sé qué más te va a emocionar. Pero sabes, para poder tener esa historia tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que venir a los pies de Cristo y decirle: aquí estoy, perdóname, sálvame, límpiame, hazme más blanco que la nieve. Esa es la promesa que Jesús nos dio. Todos al entrar recibieron los elementos de la comunión o de la Santa Cena. Si no lo tienes, mira, levanta la mano y te vamos a hacer llegar uno. Ahora, antes de tomarla, yo quisiera que fueras conmigo rápidamente a 1 Corintios capítulo 11. Primera Corintios capítulo 11. ¿Qué tiene que ver esto que vamos a hacer ahorita con el Salmo 51? En que cuando David buscó la misericordia de Dios, la encontró. Encontró limpieza, encontró una nueva identidad. Si tú y yo hemos buscado la misericordia de Dios, la hemos encontrado. Porque Dios no rechaza a nadie. Dios no está esperando que tú cambies para recibirte. Él te está diciendo: ven así, tal y como estás. Venga así como estás. Porque nunca vas a poder cambiar por ti mismo. Ven así como estás. Pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos. Vendrán a ser limpios. Ahora es importante y es necesario que leamos esto antes de tomar la comunión o la cena del Señor. ¿Qué es lo que implica esto? Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a recordar esa misericordia de Dios que se manifestó cuando el Verbo se hizo carne, vino y nació en un pesebre, después sufrió, murió en la cruz, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Dónde quieres estar? ¿Bajo los pies de Cristo como un enemigo? ¿O al lado de Él reinando? Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Mira, 1 Corintios capítulo 11. Lo voy a leer completo y de ahí procedemos. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ahora aquí viene una parte interesante, porque muchas veces nos quedamos hasta ahí. Versículo 27. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, termina el versículo 30 diciendo: hay muchos débiles y enfermos entre vosotros. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Permítanme hacer un paréntesis en el Salmo 51. En su misericordia, Dios envió a su Hijo para darnos por gracia la salvación. Ahora, ¿qué implica comer y beber indignamente? Cuando lo hago por pura tradición. Cuando lo hago solo porque si no lo hago, ¿qué van a pensar de mí?
cuando lo hago sin haber reconocido que necesito a Cristo en mi corazón. Curiosamente, cuando Jesús estableció este sacramento, lo estableció con sus seguidores, con sus discípulos, con aquellos que habían creído en Él y que le habían entregado su vida y estaban dispuestos a darlo todo por Él, a ir a la cruz por Él, a morir por Él. Y ustedes conocen cómo murieron cada uno de los apóstoles. Y si no lo saben, búsquenlo y lo van a encontrar. No murieron prósperos, con carros del año y jets privados. No murieron de esa manera. Ahora, con ellos lo establece Jesús, con sus seguidores. Entonces, cada vez que recordamos, cada vez que hacemos este simbolismo y recordamos el cuerpo de Cristo a través del pan y recordamos la sangre de Cristo a través del jugo, mira, estamos recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero eso está diseñado, está establecido para aquellos que le hemos rendido nuestra vida a Cristo. Si tú no le has rendido tu vida a Cristo, no lo hagas, por favor. No lo hagas, porque entonces te haces culpable del cuerpo y de la sangre de Jesús. Cuando lo bebemos y lo comemos sin haber reconocido quién es Jesús para nosotros, nos volvemos parte del grupo que gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo, dennos a Barrabás. Posiblemente esto no lo habías escuchado tal vez antes en la comunión o en la Santa Cena, pero tengo que hacerlo. Ahora, cuando nosotros hemos rendido nuestra vida a Jesús, estamos recordando que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús tomó mi lugar en la cruz. Pero también estoy recordando y anunciando que Jesús pronto vuelve. Estoy recordando la promesa que hizo el ángel a los discípulos: varones galileos, ¿qué estáis viendo al cielo? Así como lo has visto subir, así también vendrá. Voy pues a preparar lugar. En un abrir y en un cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, ¡pau!, Cristo viene. Y eso es lo que recordamos. Pero el primer paso es rendirle mi vida a Cristo. ¿Ya lo has hecho? Si no, abstente. Si no, aún mejor que abstenerte. Vamos a tomar un momento y ahí donde está, ríndele tu vida al Señor. Y entonces participas. ¿Puedes orar conmigo un minuto, iglesia? Padre, aquí estamos recordando el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Aquí estamos, Señor, en esa nueva identidad que nos has dado. Nuestra vida éramos enemigos tuyos, Señor, pero en Jesús hemos sido hechos amigos y hemos recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ahora, Señor, nuestra vida es para la alabanza de tu gloria. Señor, si hay alguien acá que aún no te conoce, Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos acá. Si hay alguien acá que aún no te conoce, Dios, por favor, que tu Espíritu Santo le confronte de pecado. Y ahí donde estás, Señor, sentado, pueda rendirse a ti, pueda rendir su vida a ti, Señor. Pueda acercarse a ti y pedirte perdón, Señor, como lo hizo David. Que pueda decir: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Borra mis pecados, límpiame de mi maldad, hazme más blanco que la nieve, Señor. Para que juntos, Dios, podamos gozarnos, podamos regocijarnos al participar de estos elementos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Comamos el pan, iglesia. Bebamos el jugo. Wow. ¿Qué provoca en tu vida el saber que Cristo borró tus pecados? ¿Qué provoca en tu vida el saber que mi vida era enemigo de Dios, pero Jesús, y ahora mi vida es transformada en Cristo? ¿Qué provoca en tu vida el saber que era enemigo, pero que ahora en Cristo he recibido el derecho de ser llamado hijo de Dios? Mira, ¿sabes? En David lo que provocó fue gozo y restauración. En David lo que provocó fue aquello que
Soy una nueva criatura. He sido perdonado. Mis pecados han sido eliminados, borrados. Soy más blanco que la nieve. Pueden ver a Cristo en mí ahora. Pueden ver el actuar de Dios en mí ahora. Pueden verlo. No estoy hablando de perfección, porque David no fue perfecto. Sin embargo, se dice que de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes lo que eso implica? Y sabes que tú y yo, debido al sacrificio de Jesús, recibimos entramos en la misma categoría. Somos vistos como hijos, como hombres, mujeres con el corazón de Dios. No por nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Esto produjo en David gozo y restauración. Versículo 8, ¿lo tienes? Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Hazme oír gozo y alegría, Señor. Ya estoy a cuentas contigo. Hazme oír gozo y alegría. Aquí estoy, Señor. Que estos huesos que has quebrantado se regocijen en ti. Que ya no sufran, porque has borrado mi pecado. Cristo borró tus pecados. Cristo perdonó tu vida. No tienes por qué vivir amargado ni en condenación. Cristo te salvó. Que se regocijen esos huesos que estaban quebrantados antes. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdas el Salmo 32? Lo leímos la semana pasada. El versículo 3 dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mientras callaste tu pecado, vivías amargado, vivías sumido en dolor, en culpabilidad. Pero cuando confesé mi pecado, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanza misericordia. Gracias. Gracias, Dios, por eso. Y eso es lo que hizo Dios con David. Y es lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu vida. Que vivas ese gozo y esa libertad. Ya no tienes por qué vivir en condenación. Esa gracia increíble. Esa gracia increíble que Dios nos dio. Esa restauración, ese perdón, ese gozo que viene. David sabe que al recibir el perdón, su angustia es eliminada. Su dolor se convierte en gozo y alegría. David dejó de verse como el impuro, el malo, es que soy el pecador. David ya no se vio como eso. David se vio con su nueva identidad, con gozo y con regocijo, y vio su vida restaurada. Permíteme, déjame escuchar otra vez el gozo y la alegría. Déjame volver y salir a las calles y a gozarme en ti y a danzar para ti y a proclamar tu gloria entre las naciones. Vuelve a usarme, Señor, que estos huesos se regocijen. Y sabes, iglesia, muchos de nosotros hoy, en este momento, y posiblemente tú estás hoy aquí, necesitas hacer lo mismo. En el nombre de Dios yo te pido, deja de culparte. Jesús ya no te culpa. Dios ya tampoco te está poniendo el dedo y no, Él ya te perdonó. Muchos de nosotros necesitamos empezar a decirle: Señor, hazme oír gozo y alegría de nuevo. Señor, haz que estos huesos que tú quebrantaste se regocijen de nuevo en ti. Ya es tiempo de dejar de vivir en el pecado. Ya es tiempo de dejar de vernos como los pecadores malos, sucios, hediondos que somos o que éramos. Y no estoy hablando de que ya no pecamos, no estoy hablando de perfección. Estoy hablando que estamos en un proceso de crecimiento continuo. Y eso es por la gracia de Dios. Vivamos lo que somos. Vivamos esa misericordia. David buscó la misericordia de Dios. Miren, en la pantalla va a aparecer el Salmo 30, versículo 11 y 12. Y me gusta esta traducción. Esta traducción se llama la Nueva Traducción Viviente. Y me llama la atención cómo lo pone ahí. ¿Lo tienes? ¿Lo alcanzas a ver? Mira, ponte de pie y leámoslo juntos. Porque esto es una confesión del salmista. Eso es algo que yo tengo que empezar a vivirlo en mi vida. Tienes que empezar a vivirlo, iglesia. ¿Qué dice el versículo 11? Leámoslo juntos. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Wow.
¿Lo ves? Esa es la reacción de David. Wow, Señor, tú hiciste esto en mi vida. ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? No hay otra cosa más que pueda hacer. Tú cambiaste mi duelo. ¿Qué dice? En alegre danza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a ponernos a bailar? No, pero esta es una metáfora en cuanto a el gozo que hay en mí. Cuando estoy alegre, estoy cantando. Mira, yo no puedo quedarme quieto. Yo tengo que por lo menos estar moviendo los pies. Hay algo en mí. Porque Él quitó mi duelo, Él quitó mi tristeza, Él quitó mi dolor y me lo dio por algo diferente, algo que se llama danza, gozo. Luego me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. ¿Por qué voy a pasar vestido de negro por el duelo de alguien? ¿Por qué voy a pasar mi vida viviendo en agonía por cosas que no tengo control, que ya Dios perdonó? Me quitaste el cilicio, me quitaste el duelo y me lo diste de alegría. Ahora, ¿sabes por qué ha hecho Dios todo eso? No lo recuerda. Para que yo te cante alabanzas. ¿Y qué dice? Y no me quede callado. Wow. Cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, iglesia, no entiendo por qué nos cuesta abrir la boca. Pastores, que no me sé el canto, aunque sea taralaléalo. Pero no me puedo quedar callado, porque la misericordia y la gracia de Dios ha sido increíble para mi vida. Gracias, Dios. Gracias por esa misericordia. No me puedo quedar callado. Señor, mi Dios, por siempre, ¿qué dice? Te daré gracias. No dice por siempre me quejaré por lo que no tengo. No dice por siempre me voy a recordar de tan malo que fui. No, por siempre te daré gracias. Gracias. Y sabes, hay un canto con el que quiero que terminemos hoy. Gracia increíble. Y por favor, iglesia, cuando lo cantes, ¿podrías recordar esa gracia increíble de Dios en tu vida? Mira, Dios es increíble, amén. Dios es bueno. Mira, dile al que está al lado tuyo: yo merezco el infierno. Y tú contéstale: pero en su misericordia Dios no te lo da. Padre amado, gracias por tu misericordia. Gracias por esa bondad inmerecida. Gracias por la obra redentora que has hecho en nosotros. Gracias por la manera en que nos has salvado, nos has rescatado, nos has dado vida nueva, nos has dado una identidad en ti, Señor. Gracias porque aun cuando era enemigo tuyo, en tu misericordia tú me has hecho amigo. En tu gracia tú me has dado salvación. Padre, permítenos, Dios, recordar de esa gracia increíble, de esa misericordia que nos has dado, Señor. Padre, que no podamos quedarnos callados, sino que por siempre te demos gracias, Señor. Vamos, iglesia, vamos a aplaudir a nuestro Señor, amén. ¿Quién rompe el poder del pecado?
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, gloria a Dios. Te adoramos, Padre. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Gracias, Dios. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Jesús, por lo que has hecho en nosotros. Amén. Mira, recuerda eso siempre. Cuando creas que ya no puedes, cuando creas que ya todo está perdido, cuando la culpabilidad quiera venir a apoderarse de tu vida, solo recuerda eso. Esa gracia sublime nos permite adorarle, ni siquiera por nosotros, ni siquiera por lo que hacemos, sino nos permite adorarle por lo que Él hizo. Porque al final del día, iglesia, la iglesia se trata de Cristo. Amén. No se trata de nosotros. Nosotros somos la iglesia, pero el centro de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia está fundada en la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Es la palabra de Dios. Y la cabeza es Cristo. Él es el que edifica. Él es el que cubre. Él es el que guarda su iglesia. Y Él es el que prometió que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de su iglesia. ¿Y quién es la iglesia?